Hola, bienvenido a mi canal. He preparado este audio libro especialmente para ti. Suscríbete a mi canal para más contenido. Gracias. Ley 7. La ley del respeto. Por naturaleza, la gente sigue a los líderes que son más fuertes. Si usted la hubiera visto, es probable que su primera reacción no hubiera sido de respeto. No era una mujer de aspecto muy impresionante. Tenía poco más de 1,5 metros de estatura. Casi llegaba a los 40 años, y su piel era oscura y curtida. No sabía leer ni escribir. Usaba ropa gruesa y desgastada. Cuando sonreía, la gente podía ver que le faltaban los 2 dientes frontales superiores. El trabajo de esta mujer era intermitente. La mayor parte del tiempo aceptaba trabajos domésticos en hoteles pequeños, limpiando pisos, arreglando las habitaciones y cocinando. Pero casi todas las primaveras y los otoños, ella desaparecía de su trabajo. Regresaba sin un céntimo y trabajaba nuevamente para reunir poco a poco el dinero que pudiese juntar. Cuando estaba presente en su empleo, trabajaba duro y parecía fuerte físicamente, pero se sabe que también tenía ataques en los que de repente se quedaba dormida, a veces en medio de una conversación. Ella atribuía su aflicción a un golpe en la cabeza que le habían dado en una pelea durante su adolescencia. ¿Quién hubiera respetado a una mujer así? La respuesta es: más de 300 esclavos que la siguieron a la libertad porque conocían y respetaban su liderazgo, al igual que casi todos los abolicionistas de Nueva Inglaterra. Era el año de 1857. El nombre de la mujer era Harriet Tubman. Tubman nació esclava en 1820 y creció en los sembradíos de Maryland. Cuando tenía 13 años recibió un golpe en la cabeza que le causó problemas toda su vida. Estaba en una tienda y un supervisor blanco le ordenó unirse a él para poder golpear a un esclavo que estaba intentando escaparse. Cuando ella se negó y bloqueó el camino del supervisor, el hombre le arrojó una pesa de 2 libras que golpeó su cabeza. Esto casi provocó su muerte y su recuperación tomó meses. A la edad de 24 años, se casó con John Tubman, un hombre negro libre. Cuando ella le habló de escapar a la libertad del norte, él no quiso escuchar. Le dijo que si intentaba escapar, él la entregaría a las autoridades. Cuando ella decidió correr el riesgo e irse al norte en 1849, lo hizo sola, sin decirle una palabra. Aunque ya era libre, juró que volvería a Maryland y libertaría a su familia. En 1850, hizo su primer viaje de regreso como conductora del Underground Railroad, alguien que sacaba y guiaba a los esclavos con la ayuda de simpatizantes a lo largo de todo el camino. Cada verano e invierno, Tubman trabajaba como doméstica, reuniendo poco a poco los fondos necesarios para hacer sus viajes de regreso al sur. Cada primavera y otoño, arriesgaba su vida yendo al sur y regresando con más gente. Era intrépida, y su liderazgo era inquebrantable. Era una tarea sumamente peligrosa, y cuando la gente a su cuidado flaqueaba, ella permanecía fuerte como el acero. Tubman sabía que si los esclavos que habían escapado regresaban, serían golpeados y torturados hasta que dieran información de quiénes los habían ayudado. De modo que nunca permitió que la gente que guiaba se rindiera. Los muertos no cuentan historias, decía un esclavo temeroso mientras lo apuntaba en la cabeza con una pistola cargada. ¿Sigues o mueres? Entre 1850 y 1860, Harriet Tubman guió a más de 300 personas, incluidos muchos miembros de su propia familia. Hizo 19 viajes en total, y se enorgullecía del hecho de que nunca perdió a una persona bajo su cuidado. Mi tren nunca se descarriló, decía, y nunca perdí a un pasajero. Los blancos sureños pusieron a la cabeza de Tubman el precio de $12,000, una fortuna. Los negros del sur la llamaban simplemente Moisés. Al comienzo de la guerra civil,
había sacado más gente de la esclavitud que ningún otro norteamericano en la historia, blanco o negro, hombre o mujer. Harriet Tubman no parecía ser candidata al liderazgo porque la suerte estaba contra ella. No había recibido educación. Comenzó su vida como esclava. Vivía en una cultura que no respetaba a los afroamericanos y trabajaba en un país donde las mujeres aún no tenían derecho al voto. A pesar de sus circunstancias, se convirtió en una líder increíble. La razón es sencilla. Los individuos, por naturaleza, siguen a los líderes más fuertes. Todo el que entraba en contacto con ella reconocía su poderoso liderazgo y se sentía obligado a seguirla. Así es como funciona la ley del respeto. La gente no sigue a otros por accidente. Siguen a individuos cuyo liderazgo respetan. Alguien que tiene un liderazgo de 8, en una escala de 1 a 10, en la que 10 es lo más alto, no sale a buscar un 6 para seguirlo. Por naturaleza sigue a un 9 o a un 10. Los menos capacitados siguen a los altamente capacitados y dotados. En ocasiones, un líder fuerte decide seguir a alguien más débil que él. Pero cuando eso sucede, hay una razón. Por ejemplo, el líder más fuerte sigue a uno débil por respeto a la posición de la persona o a sus realizaciones pasadas. O tal vez esté siguiendo la cadena de mando. Sin embargo, por lo general, los seguidores son atraídos a personas que son mejores líderes que ellos. Esa es la ley del respeto. Observe lo que ocurre cuando un grupo de personas se reúne por primera vez. Tan pronto empiezan a interactuar, los líderes que hay en el grupo se hacen cargo inmediatamente. Piensan en términos de la dirección en la que desean ir y a quiénes quieren llevar con ellos. Al principio, la gente se mueve tentativamente en varias direcciones, pero después de conocerse unos a otros, al poco tiempo reconocen los líderes más fuertes y los siguen. ¿Qué es lo que hace que una persona respete y siga a otra? ¿Son las cualidades del líder? ¿Es debido al proceso en que el líder y el seguidor participan? ¿Sucede debido a las circunstancias? Yo creo que todos los factores forman parte de ello. Basado en mis observaciones y en mi experiencia personal, aquí están las 6 formas principales en que los líderes obtienen el respeto de los demás. Primero, habilidad natural de liderazgo. Algunas personas nacen con mayores aptitudes y habilidades para dirigir que otras. Todos los líderes no son creados de la misma forma. Si usted posee una habilidad natural de liderazgo, las personas quieren seguirle. Quieren estar alrededor suyo. Le escucharán. No obstante, uno de los posibles errores más grandes en los líderes naturales es apoyarse solamente en su talento. Segundo, respeto por los demás. Los dictadores y otros líderes autocráticos se apoyan en la violencia y en la intimidación para hacer que las personas hagan lo que ellos quieren. Eso realmente no es liderazgo. En contraste, los buenos líderes se apoyan en el respeto. Ellos comprenden que todo liderazgo es voluntario. Cuando los líderes muestran respeto por los demás, especialmente por las personas que tienen menos poder o una menor posición que ellos, obtienen su respeto. Y las personas quieren seguir a personas que respetan grandemente. Tercero, valor. Algo que hizo que las personas respetaran tanto a Harriet Tubman era su tremendo valor. Ella se había determinado a triunfar, o al menos moriría intentándolo. A ella no le preocupaba el peligro. Su misión era muy clara, y ella no tenía miedo. Los buenos líderes hacen lo que es correcto, aún arriesgándose al fracaso, en medio de un gran peligro o bajo una crítica despiadada. Cuarto, éxito. El éxito es algo muy atractivo. Las personas por naturaleza se sienten atraídas a él. Las personas respetan los logros de otras personas.
Es muy difícil llevarle la contraria a alguien que tenga un buen historial. Cuando los líderes tienen éxito en sus tareas, las personas los respetan. Cuando triunfan en hacer llevar un equipo a la victoria, los seguidores creen que pueden hacerlo otra vez. Como resultado, los seguidores van tras ellos porque quieren ser parte del éxito en el futuro. Quinto, lealtad. Vivimos en la era de la libre empresa. Los atletas profesionales pasan de equipo a equipo, buscando el mejor contrato. Los presidentes ejecutivos negocian altos paquetes financieros y luego se van como millonarios cuando las cosas salen mal. El trabajador promedio, de acuerdo con una información, cambiará de ocupación 10 veces antes de tener 36 años. En una cultura de cambios y transiciones constantes, la lealtad es algo muy valioso. Cuando los líderes se mantienen con el equipo hasta que el trabajo se realice, cuando se mantienen leales a la organización, aún en medio de dificultades y cuidando de sus seguidores, aunque esto les afecte, eso hace que ellos le sigan y le respeten por sus acciones. Sexto, añadirle valor a los demás. Quizá la fuente más grande de respeto de un líder surge de su dedicación al añadir valor a los demás. Ya que he hablado de esto extensamente en la ley de la adición, probablemente no necesito decir más en este capítulo. Pero puede estar seguro que los seguidores valoran a los líderes que les añaden valor, y su respeto por ellos se mantiene aún después de que la relación ha terminado. Si usted desea medir cuánto respeto tiene como líder, lo primero que debe hacer es mirar a quién atrae. Otra cosa que debe hacer es ver cómo responden las personas cuando usted les pide que hagan un compromiso o un cambio. Cuando los líderes son respetados y piden un compromiso, su gente da un paso al frente y lo apoyan. Están preparados para tomar riesgos, atacan la colina, trabajan por largas horas o hacen lo que sea necesario para realizar el trabajo. De la misma forma, cuando los líderes respetados piden un cambio, los seguidores están dispuestos a aceptarlo. Pero cuando los líderes no son respetados y ellos piden un compromiso o un cambio, las personas dudan, se excusan o simplemente se alejan. Es muy difícil que un líder que no se ha ganado el respeto logre hacer que otras personas le sigan. En octubre de 1997, el baloncesto universitario presenció el retiro de otro gran líder, alguien que inspiraba respeto, pues pasó más de 30 años de su vida dándose a los demás. Su nombre es Dean Smith y era el entrenador principal de baloncesto de la Universidad de Carolina del Norte. Su liderazgo no solo ganó juegos y el respeto de sus jugadores, sino que también ayudó a producir 49 hombres extraordinarios que siguieron jugando baloncesto profesional. En esa lista hay grandes como Bob McAdoo, James Worthy y, por supuesto, Michael Jordan. No solo uno de los mejores jugadores en driblar o engañar al contrario sin perder el balón, sino también un magnífico líder por derecho propio. Michael Jordan entendió lo que significa seguir a un buen líder. Él se mostró firme en su deseo de jugar para un solo entrenador, Phil Jackson, el hombre que según él es el mejor en el negocio. Esto es comprensible. Un líder como Jordan quiere seguir a un líder fuerte, un líder más fuerte que él. Esta es la ley del respeto. Es posible que el deseo de Jordan haya tenido sus raíces en el tiempo en que el joven de Carolina del Norte, aún en desarrollo, estaba siendo dirigido por su fuerte mentor y entrenador, Dean Smith. Si alguna vez se frustra porque la gente que usted quiere que le siga no lo hace, puede ser que esté tratando de dirigir personas cuyo liderazgo es más fuerte que el suyo. Eso crea una situación difícil. Si usted es un líder de categoría 7 y ellos lo son de categoría 8, 9 o 10, es probable que no le sigan. No importa cuán convincente sea su visión o cuán bien planeado esté su proyecto. ¿Qué puede hacer entonces? Conviértase en un mejor líder.
Siempre hay esperanza para un líder que desea crecer. Las personas que por naturaleza son de categoría 7 nunca llegarán a ser de categoría 10, pero pueden llegar a ser de categoría 9. Siempre hay un espacio para crecer. Y entre más se desarrolle, mejor personal usted atraerá. ¿Por qué? Porque las personas por naturaleza siguen a los líderes que son más fuertes que ellos. Ley 8. La ley de la intuición. Los líderes evalúan todas las cosas con pasión de liderazgo. Ya que soy un comunicador y realizo muchas conferencias, las personas desean escuchar a mi esposa, Margaret, y de vez en cuando recibe invitaciones para hablar en un evento. Cuando la fecha se aproxima, Margaret trabaja en su presentación, pero inevitablemente, si hablamos de ello, nuestra conversación es más o menos así. John, ¿cómo crees que debo empezar?, me pregunta. Depende, le respondo. Eso no me ayuda mucho. Margaret, no estoy tratando de portarme difícil. Cada conferencia es diferente. Muy bien, pero ¿qué debo hacer? Yo hablaría con los asistentes antes de que comenzara el evento para saber cómo es el ambiente. Tú sabes, ver cuál es la actitud. También escucharía lo que el anfitrión dijera y a las personas que hablaron antes de mí para saber si debo hablar o mencionar algo que se dijo antes. Buscaría una forma de tener una conexión con la audiencia. Eso no me ayuda, me dice frustrada. Para ser honesto, sus preguntas me frustran tanto como a ella lo hacen mis respuestas. Me cuesta explicarle lo que haría porque la comunicación es algo intuitivo para mí. Es una de mis grandes fortalezas. No estoy tratando de burlarme de Margaret. Ella es mucho más talentosa que yo en muchas áreas. Para darle una idea, cuando me estoy preparando para hablar en un evento y estoy decidiendo qué ropa ponerme, soy un desastre. Pueden pasar dos cosas. Me paro enfrente del ropero, paralizado, sin poder saber qué va con qué. O escojo algo, me lo pongo, voy al cuarto, y Margaret me dice, «Ay, John, no irás vestido así, ¿cierto?» «Oh, no, por supuesto que no», le respondo. «¿Qué crees tú que debo usar?» En un par de segundos, Margaret encuentra lo que debo usar. «No te he visto en esta chaqueta todavía, así que... ¿qué tal esta?», pregunta mientras comienza a agarrar cosas. «Y si usas esta camisa y esta corbata, realmente resaltará». Mientras ella selecciona el pantalón, yo trato de ayudarla escogiendo los zapatos. «No, no puedes usar esos zapatos con esto», dice ella. «Ten, usa estos con este cinturón». Cuando llego al evento, recibo halagos de varias personas por la forma en que voy vestido, y por eso cuando regreso a casa, cuelgo todo el traje junto porque sé que combina bien. Luego, la próxima vez que voy a otra conferencia, me pongo el mismo traje, salgo al cuarto y Margaret me dice, «¿No vas a usar eso otra vez?» Y el proceso empieza nuevamente. La gente que nació con una capacidad de liderazgo natural es especialmente fuerte en el área de la intuición de liderazgo. Otros tienen que hacer un gran esfuerzo para desarrollarla y pulirla. Pero independientemente de cómo se produzca, la intuición es el resultado de dos cosas. La combinación de la habilidad natural, que se halla en las áreas fuertes de una persona, y las destrezas aprendidas. Esta intuición informada hace que los asuntos de liderazgo salten a la vista de un líder de una manera única. Yo considero la intuición de liderazgo como la capacidad de un líder de interpretar lo que está sucediendo. Es por esta razón que yo digo que los líderes son intérpretes. Los líderes son intérpretes de su situación. En toda clase de circunstancias, los líderes retoman detalles que otros no ven. Pueden sintonizarse a la dinámica de liderazgo. Muchos líderes describen esto como una habilidad para oler las cosas en la organización. Pueden percibir la actitud de las personas. Pueden detectar la química del equipo. Pueden saber cuándo las cosas marchan muy bien, cuándo van en descenso o cuándo van a detenerse.
No necesitan mirar estadísticas, leer reportes o examinar una hoja de balance. Conocen la situación antes de tener todos los hechos. Ese es el resultado de su liderazgo de intuición. Los líderes son intérpretes de las tendencias. La mayoría de los seguidores se enfocan en su trabajo actual. Piensan en términos de asignaciones, proyectos o metas específicas. Así debe ser. La mayoría de los gerentes se preocupan de la eficiencia y la efectividad. Con frecuencia, tienen un punto de vista más amplio que los empleados, pensando en términos de semanas, meses y años. No obstante, los líderes tienen una perspectiva aún más amplia. Ellos se fijan con anticipación en años y hasta en décadas. Su intuición les dice que algo está sucediendo, que las condiciones están cambiando y que el problema o la oportunidad se están acercando. Los líderes siempre se encuentran unos pasos al frente de los demás. Si no lo hicieran, no estarían dirigiendo. Ellos pueden hacer eso solamente si pueden interpretar las tendencias. Los líderes son intérpretes de sus recursos. Un buen trabajador encuentra un desafío y piensa, ¿qué puedo hacer para ayudar? Una persona con muchos logros se pregunta, ¿cómo puedo resolver este problema? El máximo ejecutor se pregunta, ¿qué debo hacer para llegar al siguiente nivel y poder superar esto? Ellos ven el desafío, el problema o la oportunidad y luego piensan, ¿quién es la mejor persona que puede encargarse de esto? ¿Cuáles recursos, materiales, tecnología, información, etcétera, poseemos que nos puede ayudar ahora? ¿Cuánto nos costará esto? ¿Cómo puedo estimular a mi equipo para que triunfen? Los líderes ven todo con un prejuicio de liderazgo. Su enfoque es movilizar a las personas y reforzar los recursos para lograr sus metas, más que utilizar sus propios esfuerzos. Los líderes que quieren triunfar utilizan al máximo cada recurso y cada activo que tienen para el beneficio de su organización. Por esa razón, continuamente están conscientes de lo que tienen a su disposición. Los líderes son intérpretes de las personas. ¿Te está gustando este audiolibro? Ven, suscríbete a mi canal. El presidente Lyndon Johnson dijo una vez que cuando uno entra a una habitación y no puede saber quién está a favor y quién está en contra de uno, no pertenece al mundo de la política. Interpretar a las personas es quizá la habilidad intuitiva más importante que los líderes pueden poseer. Después de todo, si lo que usted está haciendo no involucra a las personas, entonces no es un liderazgo. Y si no puede persuadir a las personas para que le sigan, entonces no está dirigiendo. Los líderes son intérpretes de sí mismos. Por último, los buenos líderes desarrollan la capacidad de interpretarse a sí mismos. Los líderes no solo deben saber cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos ciegos, sus destrezas y debilidades, sino también su estado de ánimo mental actual. ¿Por qué? Porque los líderes pueden obstaculizar el progreso tan fácilmente como lo pueden ayudar a crear. De hecho, es más fácil dañar una organización de lo que es edificarla. Todos hemos visto organizaciones excelentes que necesitaron muchas generaciones para construirse y que se destruyeron en cuestión de años. Cuando los líderes enfrentan un problema, automáticamente lo miden y comienzan a resolverlo, aplicando la ley de la intuición. Todo lo evalúan con la predisposición de liderazgo. Por ejemplo, usted puede notar cómo entró en acción la intuición de liderazgo en Apple Computer. Casi todo el mundo conoce la historia del gran éxito de Apple. La compañía fue creada en 1976 por Steve Jobs y Steve Wozniak, en la cochera del padre de Jobs. 4 años después, el negocio se hizo público, abriendo acciones a $22 cada una y vendiendo 4.6 millones de acciones. De la noche a la mañana, hizo millonarios a más de 40 empleados e inversionistas. Pero la historia de Apple no es toda positiva. Desde aquellos primeros años,
Su éxito, el valor de las acciones y la capacidad de capturar clientes han fluctuado mucho. Jobs se fue de Apple en 1985, presionado por una batalla con John Sculley, el jefe principal, antiguo presidente de la junta directiva de la Pepsi, que Jobs había empleado en 1983. Sculley fue sucedido por Michael Spindler en 1993, y luego vino Gilbert Amelio en 1996. Ninguno pudo restablecer el éxito previo de Apple. En sus días de gloria, Apple había vendido 14.6% de todos los computadores personales en Estados Unidos. En 1997, las ventas disminuyeron a 3.5%. En ese momento, Apple buscó nuevamente el liderazgo de su fundador, Steve Jobs. La gente de la compañía creía que él podía salvarla. Jobs estudió la situación en forma intuitiva e inmediatamente tomó medidas. Sabía que era imposible hacer mejoras si no se hacían cambios en el liderazgo, de modo que rápidamente despidió a todos los antiguos miembros de la junta, excepto 2 de ellos, e instaló nuevos. También hizo cambios en el liderazgo ejecutivo. También despidió a la agencia publicitaria y puso 3 firmas a competir por la cuenta. Jobs también reenfocó a la compañía. Quería volver a las cosas básicas que Apple siempre había hecho mejor. Usar su individualidad para crear productos que hacían una diferencia. Jobs dijo: «Hemos revisado la lista de nuevos productos y eliminado 70% de los proyectos, y nos hemos quedado con el 30% que eran gemas. Además, estamos añadiendo nuevos productos que constituyen toda una nueva forma de ver las computadoras». Ninguna de estas medidas causó una sorpresa especial. Pero Jobs también hizo algo que verdaderamente mostró la ley de la intuición en acción. Tomó una decisión que iba totalmente en contra del pensamiento previo de Apple. Fue un increíble salto intuitivo del liderazgo. Jobs hizo una alianza estratégica con el hombre que los empleados de Apple consideraban su archienemigo, Bill Gates. Jobs explicó: «Llamé a Bill y le dije que Microsoft y Apple debían trabajar más de cerca, pero que teníamos un asunto que resolver, la disputa de la propiedad intelectual. Resolvámoslo». Rápidamente negociaron un trato que arregló el pleito legal contra Microsoft. Gates prometió pagar a Apple e invertir $150 millones en acciones sin derecho a votar. Abrieron el camino para futuras sociedades y llevaron a la compañía mucho capital que era necesario. Esto fue algo que solo un líder intuitivo pudo haber hecho. En Wall Street, el valor de las acciones de Apple de inmediato subió vertiginosamente 33%, y con el tiempo, Apple volvió a obtener algo del prestigio que había perdido años antes. En el año 2001, Jobs realizó otro movimiento en el liderazgo basado en su intuición. Mientras que otros fabricantes de computadoras estaban poniendo la mira en las agendas digitales, él se enfocó en la música. Cuando un contratista y experto en hardware independiente llamado Tony Fadell se acercó a Apple con una idea de reproductor de música digital MP3 y una compañía de ventas de música, Apple la aceptó, aunque varias otras compañías la habían rechazado. Fadell fue contratado y comenzó a trabajar en lo que después sería conocido como iPod. La participación de Jobs con el iPod es un indicio de su liderazgo de intuición. Ben Naus, quien participó en el proyecto internamente, dice: «Lo interesante acerca de iPod es que desde su comienzo ha ocupado el 100% del tiempo de Steve Jobs. No hay muchos proyectos que puedan hacer eso. Él se involucró en cada aspecto del proyecto. ¿Por qué lo hizo? Porque su intuición como líder lo hizo comprender el impacto que ese aparato podía tener. Algo coherente con su visión de crear un estilo de vida digital». Jobs tuvo razón. Las ventas han sido fenomenales y han excedido las ventas de las computadoras de la compañía. Apple comenzó a recibir ganancias mientras otras compañías tecnológicas sufrían. Para la primavera del año 2002, Apple había embarcado más de 10 millones de unidades.
Al final del 2005, Apple poseía el 75% del mercado mundial en reproductores digitales de música. La historia de Jobs es un recordatorio de que el liderazgo es realmente más arte que ciencia. Los principios de liderazgo son constantes, pero la aplicación de los mismos cambia con cada líder y cada situación. Por eso es necesaria la intuición. Sin ella, uno puede ser tomado por sorpresa. Y esa es una de las peores cosas que le puede suceder a un líder. Si desea dirigir por largo tiempo, usted debe obedecer la ley de la intuición. Ley 9. La ley del magnetismo. Usted atrae a quien es como usted. Los líderes eficaces siempre están al acecho de personas valiosas. Creo que cada uno de nosotros lleva una lista mental del tipo de gente que nos gustaría tener en nuestra organización. Piense en lo siguiente. ¿Sabe qué tipo de personas está buscando ahora mismo? ¿Cómo describiría a los empleados perfectos? ¿Qué cualidades poseen estos individuos? ¿Quiere que sean dinámicos y emprendedores? ¿Está buscando líderes? ¿Desea usted que sean personas de 20, 40 o 60 años? ¿Qué determina si obtiene las personas que desea y si estas personas poseen las cualidades que busca? La respuesta puede sorprenderlo. Aunque no lo crea, lo que usted quiere no determina a quién atrae. Se determina por quién usted es. En la mayor parte de las situaciones, usted atrae a las personas que poseen sus cualidades. Esa es la ley del magnetismo. Quien es usted es a quien atrae. Cuando yo era niño, mi madre solía decir, Dios los cría y ellos se juntan. El que anda con sabios, sabio será. Pensaba que este era un prudente refrán cuando jugaba a la pelota con Larry, mi hermano mayor. Él era un buen atleta, y yo creía que si jugaba con él, también lo sería. Cuando crecí, instintivamente me di cuenta que los buenos estudiantes pasan su tiempo con buenos estudiantes, y la gente que solo desea jugar se reúne con gente semejante. Pero creo que no entendí realmente el impacto de la ley del magnetismo hasta que me trasladé a San Diego, California, y me convertí en el líder de la última iglesia que pastoreé. Mi predecesor en la iglesia, Skyline, era el Dr. Orval Butcher. Este es un hombre maravilloso con magníficas cualidades. Una de ellas es su maestría musical. Toca el piano y tiene una hermosa voz de tenor irlandés aún hoy a sus 80 años de edad. Cuando llegué en 1981, Skyline tenía una sólida reputación por su magnífica música. Era conocida a escala nacional por sus sobresalientes producciones musicales. De hecho, la iglesia estaba repleta de músicos y vocalistas talentosos. ¿Por qué había tantos músicos excepcionales en Skyline? La respuesta se encuentra en la ley del magnetismo. La gente con talento musical era, por naturaleza, atraída por el Dr. Butcher. Lo respetaban y lo entendían, compartían su motivación y sus valores, tenían los mismos intereses. Ellos estaban sintonizados con él. Los líderes ayudan a moldear la cultura de su organización basados en lo que son y lo que hacen. La música era valorada. Era practicada con excelencia. Era utilizada para alcanzar a la comunidad. Estaba arraigada a la cultura de la organización. Yo, en cambio, disfruto la música, pero no soy músico. Después de tomar el mando de la iglesia, el número de músicos nuevos disminuyó rápidamente. Pero, ¿sabe usted qué tipo de gente comenzó a llegar a la iglesia? Líderes. Yo valoro el liderazgo. Lo modelo, entreno gente y premio el liderazgo. El liderazgo se entretejió en la fibra de nuestra organización. Cuando me fui de Skyline, la iglesia no solo estaba llena de cientos de líderes excelentes, sino que también había preparado y enviado a cientos de hombres y mujeres como líderes durante el tiempo que estuve allí. Esto se debió a la ley del magnetismo. Nuestra organización se convirtió en un imán para las personas con capacidades de liderazgo. Si usted ha tenido que contratar y despedir personal,
probablemente descubrirá que la gente que lo sigue tiene cosas en común con usted en varios de los siguientes aspectos clave. Generación. La mayoría de las organizaciones reflejan las características de sus líderes claves y eso incluye su edad. Durante la época denominada .com, en los 90, miles de compañías fueron fundadas por personas mayores de 20 años y menores de 40 años. ¿Y a quiénes contrataron? Otras personas contemporáneas. En casi todas las organizaciones, la mayoría del tiempo las personas que son parte de ellas tiene una edad similar a los líderes que les contratan. Por lo general, eso ocurre dentro de los departamentos, y de vez en cuando ocurre en toda la compañía. Actitud. Muy pocas veces he visto gente positiva y negativa atraída mutuamente. La gente que ve la vida como una serie de oportunidades y retos emocionantes no quiere escuchar a otros hablar todo el tiempo de lo mal que salen las cosas. Sé que esto se aplica a mí. Y no solo las personas atraen a otras personas con actitudes similares, sino que también sus actitudes tienden a asimilarse entre ellas. La actitud es una de las cualidades más contagiosas que un ser humano posee. Las personas con buenas actitudes tienden a hacer que las personas a su alrededor se sientan más positivas. Aquellas con actitudes terribles tienden a minar las actitudes de los demás. Trasfondo. Una de las hazañas más memorables de Theodore Roosevelt fue su osado ataque al Cerro San Juan con sus hombres de caballería conocidos como Rough Riders, jinetes rudos, durante la guerra de Estados Unidos contra España. Roosevelt reclutó personalmente a toda la compañía voluntaria de caballería y se dio cuenta de que este era un grupo extraordinariamente peculiar. Estaba compuesto principalmente por dos tipos de hombres: aristócratas ricos del noreste y vaqueros del oeste estadounidense. ¿Por qué? Porque T.R. era aristócrata de nacimiento, un neoyorquino educado en Harvard, y se transformó en un cazador de caza mayor en las Dakotas del Oeste. Era un líder fuerte y genuino en ambos mundos, y por eso atraía a ambos tipos de personas. Las personas atraen o son atraídas a otras personas con un trasfondo similar. Los obreros tienden a andar unidos. Los jefes tienden a contratar personas de la misma raza. Las personas con educación tienden a respetar y a valorar a otras que también sean educadas. Este magnetismo natural es tan fuerte que las organizaciones que valoran la diversidad tienen que luchar contra él. Valores. Los individuos son atraídos a líderes cuyos valores son similares a los de ellos. Piensa en la turba que acudió ante el presidente John F. Kennedy después de su elección en 1960. Él era un joven idealista que quería cambiar el mundo y atraía a personas de un perfil similar. Cuando formó el Cuerpo de Paz y llamó al pueblo al servicio diciendo: «No pregunte qué puede hacer su país por usted, pregunte qué puede hacer usted por su país». Miles de personas jóvenes e idealistas dieron un paso al frente en respuesta al llamado. No importa si los valores comunes son positivos o negativos. De cualquier forma, la atracción es igualmente fuerte. Piense en alguien como Adolfo Hitler. Era un líder muy fuerte, como se puede juzgar por su nivel de influencia, pero sus valores estaban corrompidos hasta la médula. ¿A qué clase de personas atraía? A líderes con valores similares. Eran hombres totalmente perversos. La ley del magnetismo es poderosa. Cualquiera que sea su carácter, es probable que lo encuentre en la gente que lo sigue. Energía. Es algo bueno que las personas con niveles similares de energía sean atraídas mutuamente, porque cuando se une una persona de mucha energía con una persona de muy poca energía y se les pide que trabajen unidas, pueden volverse locas. La persona de alta energía piensa que la persona de poca energía es perezosa, y la persona de poca energía piensa que la otra está loca. Talento. Las personas no salen por allí a buscar líderes mediocres. Las personas se sienten atraídas a la capacidad y a la excelencia, especialmente en el área del talento. Es muy probable que respeten y sigan a alguien que posea su misma clase de talento. Los hombres de negocios quieren seguir personas que tengan habilidad en desarrollar una organización
y obtener una ganancia. Los jugadores de fútbol desean seguir entrenadores que tengan un gran talento futbolístico. Las personas creativas quieren seguir líderes que estén dispuestos a pensar sin limitaciones. El talento atrae al talento. Parece muy obvio. Sin embargo, muchos líderes esperan que personas muy talentosas los sigan, aun cuando ellos no poseen ni expresan valor por los talentos de las personas. Mientras escucha este capítulo, quizá se encuentre en una de las siguientes dos situaciones. Puede estar diciendo: no me encantan las personas que estoy atrayendo. ¿Debo quedarme en esta situación? La respuesta es no. Si usted no se siente satisfecho con la habilidad de liderazgo de las personas que atrae, utilice la ley del proceso y esfuércese para aumentar su capacidad de liderazgo. Si quiere desarrollar una organización, desarrolle al líder. Si ve que las personas que usted atrae no son confiables, entonces examine su carácter. Desarrollar un carácter más fuerte puede ser un camino difícil, pero el resultado vale la pena. Un buen carácter mejora cada aspecto de la vida de una persona. Por otro lado, tal vez esté diciendo: me gusta quién soy y me gusta la clase de gente que atraigo. Eso es grandioso. Ahora, continúe con el siguiente paso del liderazgo eficaz. Reclute personas que sean diferentes a usted para fortalecer sus debilidades. Si no lo hace, algunas tareas organizativas importantes pueden ser pasadas por alto, y la organización sufrirá al final. Una organización nunca desarrolla su potencial si todos en ella son visionarios o si todos son contadores. Es posible que un líder vaya y reclute personas que no son como él, pero no serían las personas que atraería naturalmente. Atraer a personas que no son como usted requiere un alto grado de intención. Para triunfar en ello, las personas deben creer en usted, y la visión que comparte debe ser convincente. Quien es usted es a quien atrae. Esa es la ley del magnetismo. Si usted quiere atraer mejor gente, conviértase en la clase de gente que usted quiere atraer. Ley 10. La ley de la conexión. Los líderes tocan el corazón antes de pedir la mano. Existen incidentes en la vida y las carreras de los líderes que se convierten en momentos cruciales en su liderazgo. Para los seguidores, el público en general y los historiadores, esos momentos por lo general representan lo que esos líderes son y lo que respaldan. Permítame darle un ejemplo. Yo creo que la presidencia de George W. Bush puede ser resumida en dos momentos cruciales que experimentó durante su periodo como presidente. ¿Te está gustando este audiolibro? Ven, suscríbete a mi canal. El primer momento ocurrió al principio de su primer término y definió el término completo de su presidencia. Solo 4 días después del colapso de las torres, Bush fue allí. Pasó tiempo con los bomberos, los oficiales de policía y los grupos de rescate. Les dio la mano, los escuchó, asimiló la devastación. Le agradeció a las personas que estaban trabajando allí y les dijo: la nación envía su amor y compasión a todos los que están aquí. Se dice que la moral de los grupos de rescate se elevó cuando el presidente llegó y empezó a saludarlos. Las cámaras captaron a Bush en medio de la destrucción abrazando al bombero Bob Beckwith. Cuando algunos miembros de la multitud gritaron que no podían escucharlo, Bush levantó la voz y les dijo: yo los escucho, el mundo entero los escucha. Y las personas que destruyeron esos edificios nos escucharán pronto. El pueblo vitoreó. Se sintieron valiosos. Se sintieron comprendidos. Bush logró conectarse con ellos como nunca antes lo había hecho.
El segundo incidente sucedió durante el segundo término de Bush y definió su presidencia. Ocurrió el 31 de agosto de 2005, 2 días después de que el huracán Katrina destruyera la ciudad de Nueva Orleans. Después de que los diques de la ciudad se rompieran y el agua la inundara, en lugar de visitar la ciudad como lo había hecho en Nueva York después del 11 de septiembre, Bush voló por encima de la ciudad en el avión presidencial, observando el daño por medio de una de las ventanillas. Para el pueblo de la costa del Golfo, eso significó indiferencia. Después que la tragedia terminara, no importó lo que el presidente Bush dijera o cuánta ayuda proveyera, ya no pudo volver a obtener la confianza del pueblo. Él no se conectó con el pueblo. Él había roto la ley de la conexión. Para ser eficaces, los líderes necesitan conectarse con la gente, porque uno primero debe tocar el corazón de la gente antes de pedirles una mano. Esa es la ley de la conexión. Todos los grandes comunicadores reconocen esta verdad y la llevan a la práctica casi de manera instintiva. Uno no puede hacer que la gente actúe si primero no conmueve sus emociones. Frederick Douglass fue un orador sobresaliente y un líder afroamericano del siglo XIX. Se dice que tenía una habilidad extraordinaria para conectarse con las personas y conmover el corazón de éstas cuando hablaba. El historiador Lyron Bennett dijo lo siguiente de Douglass: podía hacer reír a sus oyentes de un esclavista que predicaba los deberes de la obediencia cristiana. Podía hacerlos ver la humillación de una sirvienta esclava negra violada por un esclavista brutal. Podía hacerlos escuchar los sollozos de una madre que era separada de su hijo. Por medio de él, la gente podía llorar, maldecir y sentir. Por medio de él, podían vivir la esclavitud. Los buenos líderes buscan conectarse con los demás todo el tiempo, sea de manera colectiva o individual. La conexión con la gente no es algo que solo debe ocurrir cuando el líder se comunica con un grupo de personas. También debe haber conexión en el plano individual. Entre mejor sea la relación y la conexión entre los individuos, más probabilidades hay de que el seguidor quiera ayudar al líder. Mi personal se quejaba cada vez que yo decía: a las personas no les interesa cuánto sabe usted hasta que sepan cuánto se preocupa por ellas. Pero también sabía que esto era cierto. Usted adquiere credibilidad cuando se conecta con los individuos y les muestra su interés genuino en ayudarlos. Como resultado, ellos responden generalmente con amabilidad y quieren ayudarle. ¿Cómo se conecta usted? Sea que esté hablando enfrente de una gran audiencia o conversando en un pasillo con un individuo, las directrices son las mismas. Primero, comuníquese con apertura y sinceridad. Las personas pueden detectar la falsedad desde grandes distancias. El entrenador legendario de la NFL, Bill Walsh, dijo: no hay nada más eficaz que un elogio sincero, y no hay nada más feo que un elogio inventado. Los líderes auténticos saben conectarse. Segundo, conozca su audiencia. Cuando trabaja con personas, conocer su audiencia significa aprenderse los nombres, conocer sus historias, preguntarles sus sueños. Cuando se comunica con una audiencia, usted aprende acerca de la organización y de sus metas. Debe hablar sobre lo que ellos aprecian, no sobre lo que usted aprecia. Tercero, viva lo que predica. Quizás lo más importante que uno pueda hacer como líder y comunicador es practicar lo que se predica. De allí surge la credibilidad. Muchas personas están dispuestas a decir algo a una audiencia, pero hacen lo contrario. Esa clase de personas no dura mucho. Cuarto, búsquelos. Como comunicador, me disgustan las barreras de la comunicación. No me gusta estar muy lejos de la audiencia o muy alto en el escenario. Y definitivamente,
No me gusta ninguna barrera física entre las personas y yo. Pero el método de comunicación de una persona también puede ser una barrera, sea que esté hablando enfrente de un escenario o sentado junto a alguien en mi oficina. Intento utilizar el mismo idioma de la persona. Busco estar sincronizado con la cultura, el trasfondo, la educación, etc. Me adapto a los demás. No espero que ellos se adapten a mí. Quinto, enfóquese en ellos, no en usted mismo. Si usted se subiera conmigo a un elevador y me preguntara cómo resumiría el secreto de una buena comunicación, le diría que es enfocarse en los demás y no en usted mismo. Es el problema número 1 de los conferencistas sin experiencia y también el problema número 1 de los líderes ineficientes. Siempre podrá conectarse más rápido cuando su enfoque no esté en usted. Sexto, crea en ellos. Una cosa es comunicarse con las personas porque usted cree que tiene algo de valor que decir. Otra cosa es comunicarse con las personas porque cree que ellos tienen valor. La opinión que las personas tienen de nosotros por lo que ven en nosotros no es tan importante con lo que podemos ayudarles a ver acerca de ellos mismos. Algunos líderes tienen problemas con la ley de la conexión, porque creen que esta es deber de los seguidores. Esto se aplica especialmente a los líderes por posición. Estos piensan, yo soy el jefe, yo estoy a cargo. Ellos son mis empleados, que se acerquen ellos a mí. Pero los líderes exitosos que obedecen la ley de la conexión son siempre los que inician, dé el primer paso para acercarse a otros y luego haga un esfuerzo por continuar fortaleciendo la relación. Esto no siempre es fácil, pero es importante para el éxito de la organización. El líder debe hacerlo, independientemente de cuántos obstáculos haya. Aprendí esta lección en 1972, cuando tuve que enfrentar una situación muy difícil. Me iba a mudar a Lancaster, Ohio, donde asumiría el liderazgo de una iglesia. Antes de aceptar la posición, un amigo me dijo que la iglesia acababa de atravesar por una gran batalla relacionada con un proyecto de construcción. El dirigente de una de las facciones era la persona más influyente de la iglesia, un hombre llamado Jim Boots, el líder laico electo de la congregación. También escuché que Jim tenía reputación de ser negativo y un disidente. Le gustaba usar su influencia para mover a la gente en direcciones que no siempre ayudaban a la organización. Como varias veces el pastor anterior había tenido encontronazos con Jim, yo sabía que para tener éxito en mi liderazgo debía conectarme con él. De lo contrario, siempre tendríamos un conflicto los dos. Si usted quiere que alguien esté de su lado, no trate de convencerlo. Haga conexión con él. Eso era lo que yo estaba determinado a hacer. Lo primero que hice al llegar allí fue hacer una cita con Jim para verlo en mi oficina. Cuando él entró le dije, Jim, sé que es la persona más influyente de esta iglesia, y quiero que sepa que he decidido hacer todo lo que esté a mi alcance para entablar una buena relación con usted. Me gustaría reunirme con usted todos los martes para almorzar en el Holiday Inn y hablar de las cosas. Mientras yo sea el líder aquí, nunca presentaré a las personas una decisión sin haberla discutido primero con usted. Realmente quiero que trabajemos juntos. También quiero que sepa que he oído decir que usted es una persona muy negativa, le dije, y que le gusta entrar en contiendas. Si decide trabajar en contra mía, creo que tendremos que estar en lados opuestos. Y como tiene tanta influencia, sé que al principio ganará la mayor parte del tiempo, pero voy a entablar relaciones con las personas y a atraer a gente nueva a esta iglesia. Y algún día tendré mayor influencia que usted. Sin embargo, no deseo contender con usted, continué yo. Tiene ahora 65 años. Digamos que tiene por delante otros 15 años de buena salud y productividad.
Si lo desea, estos pueden ser sus mejores años y hacer que su vida sea de provecho. Juntos podemos hacer cosas grandes en esta iglesia, pero la decisión es suya. Cuando terminé de hablar, Jim no dijo una sola palabra. Se levantó de su asiento, caminó hacia el pasillo y se detuvo a beber agua de la fuente. Lo seguí y esperé. Después de un largo rato, se paró erguido y se volvió hacia mí. Cuando lo hizo, pude ver que lágrimas surcaban sus mejillas. Entonces me dio un abrazo de oso y me dijo: «Puede contar conmigo, estoy de su lado». Y Jim estuvo de mi lado. Resultó que vivió unos 10 años más, y como estuvo dispuesto a ayudarme, juntos realizamos algunas cosas positivas en esa iglesia. Pero esto nunca habría sucedido si yo no hubiera tenido el coraje de hacer una conexión con él ese primer día en mi oficina. Una de las compañías que admiro es Southwest Airlines. La compañía ha sido exitosa y ha dado ganancias, mientras que otras aerolíneas han declarado bancarrota. La persona responsable por el éxito inicial de la organización y la creación de su cultura es Herb Kelleher, el fundador de la compañía y actual presidente ejecutivo de la junta. Me encanta lo que los empleados de Southwest hicieron en la celebración del Día del Jefe en 1994, cuando apareció un anuncio de toda una página en el diario USA Today. Fue escrito y pagado por los empleados de Southwest Airlines e iba dirigido a Herb Kelleher, el jefe principal de la compañía. Gracias, Herb, por recordar a cada uno de nosotros por nuestro nombre, por apoyar el hogar de Ronald McDonald, por ayudar a subir equipaje en el Día de Acción de Gracias, por dar a todos un beso, a todos, por saber escuchar, por dirigir la única aerolínea principal rentable, por cantar en nuestra fiesta de fin de año, por cantar solo una vez al año, por dejar que usemos pantalones cortos y zapatos deportivos para trabajar, por jugar al golf en el clásico del Louvre con un solo palo de golf, por hablar más que Sam Donaldson, por conducir su Harley Davidson a las oficinas centrales de Southwest, por ser un amigo, no solo un jefe. Feliz Día del Jefe de parte de cada uno de sus 16,000 empleados. Una muestra de afecto como esta solo ocurre cuando un líder se ha esforzado mucho por conectarse con su gente. Nunca subestime la importancia de construir puentes en las relaciones entre usted y la gente a quien dirige. Dice un antiguo refrán: para dirigirse a usted mismo, use su cabeza. Para dirigirse a los demás, use su corazón. Esa es la naturaleza de la ley de la conexión. Siempre toque el corazón de una persona antes de pedirle una mano. Ley 11. La ley del círculo íntimo. El potencial de un líder es determinado por quienes están más cerca de él. Cuando vemos a una persona increíblemente talentosa, nos sentimos tentados a creer que el talento por sí solo la hizo exitosa. Creer eso es creer en una mentira. Nadie hace nada grandioso por sí solo. Los líderes no llegan al triunfo por sí mismos. El potencial de un líder se determina por aquellos que están más cerca de él. Lo que marca la diferencia es el círculo íntimo de un líder. Lance Armstrong es uno de los atletas más talentosos de este planeta. Debido a sus dotes físicas, ha sido llamado un fenómeno de la naturaleza. Su deporte, el ciclismo, es quizá el deporte más extenuante. El Tour de France, que ha ganado asombrosamente 7 veces seguidas, ha sido comparado con 20 maratones en 20 días consecutivos. Claramente, Armstrong se encuentra en una clase que pocos pueden alcanzar. Su determinación es incuestionable. Su régimen de entrenamiento es incomparable. Su talento es extraordinario. No obstante, sin un equipo, él no podría ganar ningún título. El ciclismo realmente es un deporte de equipo, aunque no lo parezca para el observador casual. Durante sus carreras del Tour de France,
Armstrong tuvo un equipo increíble. Su equipo era formado por Chris Carmichael, su entrenador, y Johan Brynel, un ex ciclista que trabajaba como el director deportivo y pensador táctico del equipo. Ambos hombres eran indispensables, porque al principio, cuando Armstrong intentaba seguir su propio régimen de entrenamiento e intentaba sus propias tácticas, perdía fácilmente. Pero una vez que esos dos miembros de su círculo íntimo estuvieron con él, Armstrong comenzó a utilizar su talento al máximo. Lance es el primero en decir que nunca hubiera ganado el Tour de France sin ayuda de sus compañeros de equipo. Explica el sitio web del equipo Discovery. Muchos corredores sacrifican la gloria individual de la carrera para poder trabajar con un corredor. Lance, lo que dice mucho considerando lo que está en juego. No obstante, cada año, Lance logra hacerlo gracias al trabajo de su equipo. Si el equipo se sacrificara y Lance no tuviera lo necesario para llegar al final, tendríamos que rediseñar el plan. Los líderes tienen que hacer su parte. No existe un sustituto para el desempeño, pero sin un buen equipo, por lo general, el líder no tiene oportunidad. Su potencial se determina por los que están cerca de ellos. Esa es la ley del círculo íntimo. En años recientes, personas en el mundo de los negocios han vuelto a descubrir el significado de los equipos. En los 80, la palabra mágica en los círculos de negocios era la administración. Luego, en los 90, el énfasis era en el liderazgo. Ahora, en el siglo XXI, el énfasis es en el liderazgo colectivo. ¿Por qué? Porque nadie puede hacerlo todo bien por sí mismo. Me hubiera encantado compilar menos de 21 leyes de liderazgo, pero cuando encuentro la esencia del liderazgo, todavía observo que hay 21 cosas que un líder debe hacer bien para poder dirigir eficazmente. Al mismo tiempo, también reconozco que un solo líder no puede hacer todas las 21 cosas bien. Es por eso que un líder necesita un equipo de personas. Tal como lo dijo la Madre Teresa, usted puede hacer lo que yo no puedo hacer. Yo puedo hacer lo que usted no puede hacer. Juntos podemos hacer grandes cosas. Ese es el poder de la ley del círculo íntimo. La mayoría de la gente crea un círculo íntimo de personas a su alrededor. Sin embargo, al hacerlo no meditan mucho cómo hacerlo. Tendemos naturalmente a buscar personas que apreciamos o personas con las que nos sentimos cómodas. Son pocas las personas que analizan de qué manera a esas personas impactarán su efectividad o su potencial de liderazgo. Uno puede observar este fenómeno todo el tiempo con atletas cuando son contratados en el ámbito profesional, al igual que los artistas que logran el éxito a escala profesional. Algunos de ellos nunca logran su potencial, y por lo general es a causa de la clase de gente con la que se rodean. Para practicar la ley del círculo íntimo, usted debe poner de su parte al crear relaciones. Al considerar las personas que deben estar en su círculo íntimo, hágase las siguientes preguntas. Primero, ¿tienen una gran influencia con los demás? Una de las claves del liderazgo exitoso es la capacidad de influir en las personas que influyen en otras. ¿Cómo lograrlo? Mediante el reclutamiento de personas de influencia a su círculo íntimo. Eso fue lo que hice con Jim en la iglesia de Lancaster, Ohio. Hablé de él en el capítulo de la ley de la conexión. Jim era la persona más influyente de la organización cuando llegué. Al desarrollar una relación con Jim e involucrarlo en mi círculo íntimo, estaba haciendo dos cosas. Primero, comencé a ejercer mi influencia en él. Compartí mis valores, la visión y la filosofía del liderazgo con él. Quería que él fuera un portador de la visión a otras personas en la organización. Segundo, comencé a averiguar qué pensaba, si tenía preguntas u objeciones sobre lo que yo quería hacer. Pude conocerlo e inmediatamente empezar a trabajar con él. Y como él tenía muchos años de experiencia con las personas de la organización, con frecuencia
me ayudó a navegar lejos de las explosiones potenciales que yo no conocía. Segundo, ¿traen algo extra al grupo? Debido a mi talento en el liderazgo, por naturaleza atraigo a otros líderes, y también me siento muy atraído a ellos. Se dice que los beisbolistas que saben pegarle bien a la pelota, cuando se reúnen con otros beisbolistas iguales a ellos, se la pasan hablando de béisbol. Lo mismo sucede con los buenos líderes. Cuando se juntan, comparten sus experiencias y sus dudas, además de probar ideas. Pero una de las mejores cosas que he hecho en mi carrera de liderazgo es traer a mi círculo íntimo las personas claves que posean puntos fuertes que contrarresten mis puntos débiles. Una de esas personas es Linda Eggers, mi asistente. Siempre les aconsejo a los ejecutivos jóvenes que la primera persona que deben emplear es su asistente. Yo tengo una gema en Linda. Ella ha trabajado para mí por 20 años. Tiene una capacidad mental increíble para los detalles. No se cansa y tiene la capacidad de anticipar lo que necesito antes de que yo me dé cuenta. Es más, ella me conoce tan bien que puede hablar con los demás en mi nombre, sabiendo cómo respondería a las preguntas el 90% del tiempo. Tercero, ¿me añaden valor a mí y a mi organización? En el capítulo de la ley de la adición, expliqué la forma en que las personas añaden, sustraen, multiplican o dividen en lo que respecta a los demás. Las personas de su círculo íntimo deben saber añadir y multiplicar su influencia en los demás. Deben tener un historial comprobado de activos en su organización. A continuación, un antiguo poema de Ella Wheeler Wilcox que mi madre acostumbraba a recitar para mí. Hay 2 tipos de personas en la tierra hoy. Solo 2 tipos, no más, digo yo. No son los buenos y los malos, pues se sabe bien que los buenos son mitad malos y los malos mitad buenos. No, los 2 tipos de personas a los que me refiero son los que saben animar y los que se apoyan. Reúna únicamente personas que saben animar a los demás en su círculo íntimo. Los miembros del círculo íntimo deben añadirle valor a usted también. Eso no es algo egoísta. Si ellos tienen un efecto negativo, eso obstaculizará su capacidad de dirigir correctamente y dañará a su gente y su organización. Cuarto, ¿impactan ellos positivamente a los demás miembros del círculo íntimo? Soy un gran creyente de la química del equipo. Si usted desea que su círculo íntimo vaya a trabajar unido y funcione como equipo, necesita comprender cómo interactúan entre ellos. Primero desea que todos se acoplen. Al igual que un equipo de básquetbol de campeonato, tiene habilidades complementarias y papeles compatibles. Así cada miembro de su círculo íntimo tiene un lugar en su vida donde contribuyen sin pasarle por encima a los demás. Segundo, usted debe buscar que los miembros de su círculo íntimo se ayuden a mejorar mutuamente, que eleven el nivel de acción de todos en el grupo. A veces eso sucede porque ellos se animan los unos a los otros. A veces, por medio de compartir mutuamente información y sabiduría. Y a veces, se da por medio de la competencia amigable. Sin importar cómo ocurra, si ellos pueden mejorar la habilidad de los demás miembros, ellos mejorarán la habilidad de sus líderes. Por supuesto, ningún líder comienza teniendo un círculo íntimo sólido. Cuando los líderes toman nuevas posiciones, con frecuencia deben empezar a reunir su círculo íntimo desde cero. Eso fue lo que me sucedió a mí en 1981, cuando acepté la oferta de dirigir la iglesia Skyline en San Diego, California. La iglesia tenía una gran historia nacionalmente reconocida. Había sido fundada en la década de los 50 por un hombre maravilloso llamado Orval Butcher, que estaba por jubilarse después de un servicio de 27 años. Bajo su liderazgo, el Dr. Butcher había tocado la vida de miles de personas. Era una buena iglesia, pero tenía un problema. No había crecido en años.
Cuando llegamos, me reuní con cada miembro del personal para evaluar las capacidades individuales. Casi inmediatamente, descubrí por qué la iglesia se había estancado. Los miembros del personal eran buenas personas, pero no eran líderes fuertes. Sin importar lo que yo hiciera con ellos, jamás iban a poder llevar la organización al lugar que deberíamos llegar. En una iglesia de ese tamaño, el personal es el círculo íntimo del líder. Si éstas son fuertes, el líder podrá causar un gran impacto. Pero si son débiles, el líder no podrá. En eso consiste la ley del círculo íntimo. Entendía claramente la tarea que tenía por delante. Debía cambiar los líderes débiles por líderes más eficaces. Esa era la única forma de transformar completamente la situación. Mentalmente dividí el personal en 3 grupos, según su capacidad de dirigir y de obtener resultados. Primero quise ocuparme del tercer grupo, compuesto por los empleados cuyas contribuciones a la organización eran mínimas. Los reemplacé por los mejores individuos que pude encontrar. Luego comencé a trabajar con el segundo grupo y después con el tercero. La organización comenzó a crecer de inmediato. 3 años después ya había limpiado la casa completamente y solo había dejado 2 miembros del grupo original. Como el círculo íntimo había subido a un nuevo nivel, la organización también pudo avanzar a un nuevo nivel. Con los años, triplicamos el tamaño de 1,000 a 3,300 asistentes semanales. El crecimiento y el éxito que experimentamos en Skyline se debieron a la ley del círculo íntimo. Cuando tuvimos el personal adecuado, el potencial se disparó hasta las nubes. Cuando me fui de esa iglesia en 1995, los líderes de distintas partes del país procuraron emplear a los miembros clave de mi personal en sus propias organizaciones. Sabían el poder de la ley del círculo íntimo y quisieron emplear a los mejores líderes que pudiesen encontrar para aumentar el potencial de sus organizaciones. Lee Iacocca dice que el éxito no procede de lo que usted sabe, sino de la gente que conoce y de cómo se presenta usted mismo ante cada uno de esos individuos. Hay mucho de cierto en esta afirmación. Si desea aumentar su capacidad y utilizar al máximo su potencial como líder, su primer paso es ser el mejor líder que pueda. Luego rodearse de los mejores líderes que pueda encontrar. Nunca olvide que el potencial de cada líder está determinado por las personas más cercanas a él. Esa es la ley del círculo íntimo. Esa es la única forma en que usted puede alcanzar el nivel más alto posible. Por favor, inserte el siguiente disco.